Bien, en la, en la catequesis de hoy vamos a hablar un poco sobre el pecador como oveja perdida. Es lo que les propongo que estemos conversando hoy. Las parábolas de la misericordia en la predicación de nuestro Señor Jesucristo se completan entre sí para darnos una doble imagen. La de Cristo en el ejercicio de su misericordia, porque sabemos que el Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo es un Dios de misericordia, y la imagen del pecador en su desgracia. Este es la oveja perdida, el hijo pródigo que dejó la casa paterna, el pecador. Estas parábolas encierran la vida de cada uno de los hombres. Todos en ellas tienen el resumen de su propia historia, porque ilustran, alientan para detestar el pecado y para promover el regreso confiado a los brazos del divino pastor, de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a analizar, a comentar y a meditar la imagen del pecador. El pecador se aleja. En primer lugar, se aleja de Dios como la oveja perdida y el hijo pródigo. Un pecador es alguien que necesariamente vive lejos de Dios. ¿Por qué? Pues porque no se puede servir a Dios y a las riquezas, como dice el Evangelio. Las riquezas entendiéndose como un apego desordenado a los bienes materiales. No puede existir, dice el apóstol San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, no puede existir alianza entre Cristo y Belial, entre Cristo y el demonio. Por lo tanto, el pecador se aleja de Dios necesariamente. El pecador se aleja porque es él quien primero rompe su comunicación con Dios y como consecuencia, posteriormente Dios también se aleja de él. El pecador le dice a Dios: retírate de mí, no quiero saber nada de tus mandamientos. Ese fue también el clamor del pueblo judío de Isida cuando pidió a Barrabás, cuando le pidió a Pilatos que soltara a Barrabás, porque no querían que Cristo, el Mesías, reinara sobre ellos. Dios no abandona a nadie si no se le abandona primero a Él. Eso es una máxima espiritual. Dios no abandona a nadie si no se le abandona primero a Él. Dios es el primero en amar y el último en abandonar. En el amor es Dios el primero. Dios nos ama a nosotros antes que nosotros a Él. Y en abandonarnos, nosotros primero abandonamos a Dios y Él después nos abandona a nosotros. Pero Dios no quiere retener, obligar a la oveja. No, Dios no quiere servicios forzosos. Dios no quiere un amor de parte nuestra hacia Él que no sea voluntario. Por eso Dios nos deja en total libertad. Rechazamos a Dios, rechazamos el amor de Dios, es nuestra elección. Dios lo permite. Es el precio de haber creado seres inteligentes y seres capaces de elegir. Pero el pecador no solo se aleja de Dios, sino que también se aleja de la sociedad eclesiástica, es decir, de la iglesia, en un grado más o menos intenso. No es lo mismo, y esto contra los herejes husitas y contra el hereje Wycliffe y contra algunos herejes protestantes, prácticamente todos. No es lo mismo el alejamiento que supone el pecado mortal
que el alejamiento que supone la herejía y el cisma. Para Wycliffe y para Juan Hus, ambos herejes medievales del siglo XIV, todo pecado mortal separaba al cristiano de la iglesia, de forma tal que para estos herejes solo eran verdaderos miembros de la iglesia los santos, los que no estaban en pecado. De esta forma, aquellos herejes lo que pretendían era darle a entender a los obispos y a los papas que si ellos estaban en pecado, sus ordenanzas y enseñanzas no eran válidas. Era de una forma u otra una nueva versión de aquella herejía de épocas de San Agustín, que él tan fuertemente combatió, que se llamó el donatismo. El donatismo decía algo parecido. Decía que la validez del sacramento que administraba un sacerdote dependía de su santidad. Si el sacerdote estaba en pecado, la misa no era válida, el bautismo no era válido, las confesiones no eran válidas, etc. Y sabemos que, gracias a Dios, eso no es así, porque sí la validez del sacramento que Jesucristo instituyó como dependiente instrumentalmente de manos humanas, dependiera de la santidad de los ministros, pues válgame Dios, nunca estaríamos con certeza de que hubiésemos recibido un sacramento válido. Pero bueno, esto es una pequeña disgregación. Vamos a lo que nos ocupa. ¿En qué medida podemos diferenciar el pecado de la herejía y el cisma en tanto que apartan de la iglesia en un grado más o menos intenso? Bueno, por el pecado es indudable, se aleja el pecador de la vida sobrenatural. Muere la gracia, el pecado mortal se llama mortal, es decir, porque provoca la muerte del alma, la muerte de la vida sobrenatural. Cierra el paso, el pecado mortal cierra el paso a los beneficios de la gracia santificante, que continuamente está aumentando en el alma del cristiano que vive en la caridad, y por supuesto eso va a redundar en un aumento del lumen glorie, de los grados de gloria en el cielo, si llega a morir en estado de gracia. Sin embargo, por el pecado mortal no se deja de ser miembro de la iglesia. Un católico que comete pecado mortal tiene su alma muerta, pero él pertenece a la Iglesia Católica, y nada más él se arrepienta y se confiese, él recupera su vida sobrenatural. Por el contrario, el pecado de la herejía y el cisma, y por supuesto la apostasía, estos tres pecados apartan totalmente, incluso del mismo cuerpo visible de la iglesia, incluso si no se tiene más ningún otro pecado. Si tú tienes el pecado de la herejía y no tienes más ningún otro, no perteneces al cuerpo visible de la iglesia. Lo mismo si tienes si tú eres un cismático, lo mismo si eres un apóstata. O sea, estos, como decía Pío XII, son pecados que por su propia naturaleza apartan y separan del cuerpo visible de la iglesia. Más ningún pecado lo hace. Y por supuesto, la excomunión perfecta también separa al pecador del seno de la sociedad eclesial. Es un castigo que la iglesia impone, pero por supuesto, la iglesia es muy misericordiosa. Cuando la iglesia excomulga a un pecador es porque antes ya vivía alejado de la vida cristiana. La excomunión, de hecho, es una pena, una sanción súper extrema que la iglesia siempre trata de evitar. Bueno, ¿cuáles son las causas de la huida? De la huida del pecador, de la huida de la oveja que se pierde.
que se marcha del rebaño. Bueno, podemos hacer como 4 distinciones. Primera causa de la huida de un pecador es ignorancia. No tiene conocimiento perfecto de la bondad del pastor, de la bondad del Padre. No tiene conocimiento perfecto de los bienes que el Padre, que el pastor posee y le puede dar en alimento, beneficio suyo. Y tampoco conoce las ventajas que goza permaneciendo en la sociedad de los justos, permaneciendo en el seno de la iglesia. Entonces, esa es una primera causa de la huida, por ignorancia. Una segunda causa es porque cuesta trabajo permanecer en el rebaño. ¿Por qué cuesta trabajo permanecer en el rebaño? Bueno, porque obedecer los mandamientos a veces cuesta, en tanto que nos impone límites a nuestros deseos del corazón. Y el hombre quiere más y más y más y quiere una libertad absoluta. Y en tanto que los mandamientos nos ponen límites, a veces cuesta trabajo. Y también es dificultoso seguir las huellas de Cristo por el camino de la cruz, de la mortificación, que necesariamente la vida en la virtud y en la santidad requieren caminar bajo el cayado del buen pastor. Por lo tanto, esta es una segunda causa. Tercera causa de la huida de la oveja, porque prefiere los pastos del mundo que halagan sus pasiones y cautivan sus sentidos, y les disgustan los pastos de Jesús, que son sus doctrinas y sus sacramentos. Hay personas que prefieren los pastos del mundo. Y cuarta causa, porque es egoísta el pecador, reteniéndolo todo para sí. Las ovejas que se alejan del pastor no dan leche, no dan lana, no dan cordero. El pecador no sacrifica nada para Dios. Todo lo relaciona con su amor propio, sus facultades, sus obras, sus bienes. O sea, en la raíz de todo pecado está el egoísmo, el solo pensar en sí mismo. La oveja que se pierde los pastos verdaderos, porque desperdicia, disipa todos los tesoros de la naturaleza, de la gracia que se le han concedido. La gracia de Dios con la caridad y todas las virtudes y dones sobrenaturales es lo primero que pierde el pecador mortal. Se embota su inteligencia. Se embota quiere decir se obnubila, se vuelve inservible, se embota su inteligencia, que no conoce ya a Dios, no conoce ya la riqueza de la virtud, ni la infamia y la fealdad que suponen el vicio, la vida viciosa, la vida pecaminosa. La memoria del pecador se debilita y no recuerda ya la ley de Dios, ya ni recuerda cumplir los mandamientos, tampoco recuerda los beneficios recibidos del Creador ni los deberes propios, según el estado de vida. Su voluntad, la voluntad del pecador, se pervierte hasta el punto de llegar a preferir las criaturas al Creador. Esa es la raíz de todo pecado, como dice Santo Tomás de Aquino. Es la colocación de una criatura, sea cual sea, en el lugar que debe estar el Creador. Es en vez de adorar a Dios, adorar a alguna criatura, sea el dinero, la fama, el poder, el placer, sea lo que sea. Es la sustitución del creador por una criatura en el orden de los deseos, de los afectos. A veces incluso llega al límite de colocar al mismísimo demonio en el lugar de Dios. De colocar el infierno en el lugar del cielo. Y el pecador, en lugar de ir al cielo, ya sabemos que de no arreglar
su estado espiritual antes de morir, irá al infierno. Incluso el pecador usa todos los medios a su alcance al servicio del vicio y del pecado. El pecador, el vicioso, no repara en los medios, y por eso muchas veces los hombres de pecado son más audaces que los hombres de virtud, porque la diferencia es que los hombres de virtud reparamos en los medios porque no somos maquiavélicos. Para un hombre de virtud el fin no justifica los medios. Para un hombre de pecado que sí es maquiavélico, el fin justifica los medios, y por lo tanto el hombre de vicio, el hombre de pecado, no repara, no medita, no distingue, no filtra ningún medio a su alcance. Cualquier medio sea el que tenga, lo utilizará. Y por eso vemos, por ejemplo, cuando un alcohólico tiene que caminar 5 kilómetros para comprar su botella de ron, su botella de la bebida que sea que tome, las camina. O sea, el vicioso no repara en los medios. Es víctima de sus propias pasiones. El pecador vive en la penuria y en el hambre, porque la oveja llega a sentir el hambre que padece lejos de Dios. Hay un momento siempre donde se siente esa hambre de Dios. El hijo pródigo es la imagen perfecta de esta situación. Es un pecador que concientiza el estado de penuria y de hambre en el que se encuentra. San Agustín nos dice: hemos sido creados para Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Él. Por lo tanto, nuestro corazón es insaciable con cualquier otra cosa que no sea Dios. Y cuando colocamos a las criaturas en ese lugar que le corresponde a Dios, nuestro corazón siempre está inquieto, buscando algo más. Y a veces caemos en los espejismos mundanos de creer que con más placeres, con más mundanidades, vamos a poder saciar ese deseo que tenemos. Y no es así. Solo Dios, la verdad, la belleza y el bien, los trascendentales del ser, pues así podrán saciar nuestra mente y nuestra alma. Se debilitan las fuerzas del pecador. La virtud es una fortaleza del espíritu, pero la pasión y el pecado la enervan completamente. La pasión y el pecado disminuyen la fortaleza del pecador. Los remordimientos que siguen a la culpa abaten el ánimo del pecador. Al pecador le falta la gracia, que es la fortaleza de los mártires, los apóstoles, los santos. Y por eso llega incluso muchas veces, si el pecado se vuelve un estilo de vida, llega incluso a derrumbarse su propia salud corporal, su propia sanidad corporal. Por eso decía un santo, no recuerdo si era San Juan Bosco, decía un santo que el pecado animaliza. Él se refería no solo a que nos hace perder el uso de razón, sino a esto de que nos hace perder la salud. Nos volvemos como animales, como bestias. Y por eso hemos de tener cuidado de los estilos de vida pecaminosos. Finalmente, y con esto termino, el pecador cae en las garras del demonio. El que no quiere permanecer en el rebaño de Cristo debe pasar al rebaño del demonio. Ya lo dijo San Agustín, solo hay 2 ejércitos: la ciudad de Dios, donde todo está al servicio de nuestro Señor, y la ciudad del hombre, donde todo está al servicio del demonio. No hay una tercera ciudad. El rebaño del demonio es un rebaño de esclavos. El rebaño de Cristo es el rebaño de los verdaderos libres. Libres
de sus pasiones y de todo lo que pueda atar y generar servidumbre. Las fieras de sus pasiones también esclavizan a un pecador. Las pasiones son como fieras que te esclavizan. El mundo se enseñorea del pecador y si no vuelve al rebaño de Cristo, quedará eternamente bajo el yugo de Satanás en el infierno. Precisamente por eso tenemos que pedir mucho la gracia de la perseverancia final, que es la gracia que nos garantizará en el trance final, en el momento de nuestra muerte, pasar al juicio divino en amistad y gracia de Dios. Pidámosle al Señor por todos los pecadores, especialmente los más cercanos a nuestra familia, algún amigo que conozcamos, y si es un católico, especialmente más, si sabemos que está en una situación de pecado, pidamos por su alma, por su conversión, para que se reconcilie con Dios, con la iglesia, y vuelva al rebaño de Cristo y ganemos una nueva alma para la iglesia, para Dios y para la eternidad. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les acompañe.